Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con la pregunta de esa buscadora que quería saber cómo conseguir un mejor control sobre las emociones, digamos, negativas de pérdida, sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera. Señalamos que habría dos posibilidades, una estrictamente psicológica, bien conocida por los griegos, el concepto de ataraxia o ausencia de perturbación mental, ansiedad, depresión, inquietud, etcétera, etcétera. Y un concepto superior, porque engloba muchas más partes del ser humano, que sería el concepto hindú de Ananda, de felicidad impersonal y felicidad trascendental, que no es una felicidad humana, ni mucho menos es felicidad personal, ni tampoco es felicidad emocional, sino un estado sustancialmente orgánico, que se manifiesta en el cuerpo, pero que engloba, porque el cuerpo tiene 3 dimensiones, engloba todas las funciones que el cuerpo, de las que dispone el cuerpo. La física, sensación, la emocional y la intelectual. El acceso a intensificar la capacidad de tolerancia o poder disfrutar en alguna medida de una cierta tranquilidad mental, equilibrio, armonía o sencillamente control de la situación de nuestras vidas, se logra por vías de tipo psicológico. Y tenemos 2 grandes posibilidades y áreas de trabajo, que son el desapego emocional semiconsciente y la renuncia consciente, voluntaria, aceptada y, sobre todo, perfectamente, digamos, consentida. No se hace cualquier cosa cuando se hace una renuncia. Tenemos que saber perfectamente a qué renunciamos, por qué, para qué, incluso durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Ananda va a ser una experiencia orgánica. Va a ser el cuerpo el que reciba sustancialmente esa experiencia que, como digo, va a impregnar la mente emocional y la mente intelectual. Porque eso es la mente. Tiene esas 2 dimensiones, la emocional y la intelectual. No nos referimos a la mente como simplemente la capacidad de recordar, calcular, etcétera, etcétera. La liberación de la mente que plantea, por ejemplo, los sistemas del yoga, son la liberación, en primer lugar, de la mente emocional, no de la mente intelectual. Obviamente que al liberar la mente emocional, veremos que los prejuicios, miedos, falsos conceptos, etcétera, etcétera, también se liberan. Pero aquí se nos puede hacer una enorme objeción. ¿Cómo es posible que, considerando el Ananda como una experiencia mucho más completa, que afecta y podríamos decir que embarga a los 3 centros de los que dispone el cuerpo humano y por lo tanto el hombre, ¿cómo podemos entender
que precisamente se base en el cuerpo orgánico, del cual disponemos desde nacer. En nuestra cultura occidental es un contrasentido, porque bien sabemos que el cuerpo orgánico, el cuerpo físico, el cuerpo de la vitalidad orgánica, que sería su nombre más preciso, ha sido completamente desvalorizado o incluso, peor, ha sido descalificado. Recordemos el cuerpo de muerte del cristianismo, el cuerpo del pecado, etcétera, etcétera. También es curioso observar que en el Oriente, por ejemplo, en el budismo, el cuerpo al que se le considera un saco de inmundicias, según la descripción que el Buda hace de él, sangre, heces, linfa, etcétera, etcétera. Sin embargo, es el eje, va a ser el centro, el eje de la realización. Tenemos que recordar que la descripción de un Buda se realiza por tener un cuerpo perfecto desde el nacimiento. Eso sí, con unas características muy curiosas de las orejas largas, etcétera, etcétera. Unas cosas muy sorprendentes para nosotros, pero se caracteriza así. El Buda nace, el bebé Buda, el bebito Buda, nace ya con las 100 y pico perfecciones que podríamos observar en el cuerpo de ese bebito. Esta contradicción es importante de entenderla porque para nosotros lo trascendente, Occidente, es espiritual, por lo tanto, no corporal, por lo tanto, no orgánico y no vital. El cuerpo no hace falta. En Occidente, la palabra meditación es una reflexión filosófica sostenida sobre los misterios que el propio cristianismo acepta. Mientras que en Oriente el concepto de meditación tiene como primer ejemplo el yoga, las asanas, la postura corporal es la primera de ellas. El cuerpo debe ser colocado en una determinada postura para que las energías circulen de una determinada forma y nos permitan adquirir una cierta experiencia precisa de estados superiores de consciencia llamados samadhi, etcétera, etcétera. Si aceptamos esta aparente contradicción, vamos a entender rápidamente un hecho sorprendente y crucial. ¿Quién es el dueño de la mente? ¿A quién pertenece la mente? ¿Quién ha creado la mente? Pero la mente con todo, absolutamente con todo lo bueno y con todo lo inservible y lo falso, y hasta lo malo. ¿Quién es el dueño de la mente? El dueño de la mente es la mente humana. Y no tiene un solo origen, porque la mente humana es multitud. ¿Dónde está el origen de nuestra mente? Con nuestras creencias, valores, temores, clichés,
tabús. ¿Dónde está el origen de nuestra mente? En cada cultura tiene un origen, pero ese origen es imposible de rastrear. Es imposible de rastrear. ¿Cómo se ha configurado nuestra forma de ser mente, de vivir con una mente? Es la idéntica pregunta de cómo se ha ido configurando el lenguaje en tal o cual cultura. Y también el lenguaje general de la especie humana. Por lo tanto, si observamos los contenidos de la mente, que es totalmente distinto de la mente, la función de la mente en sí, la función de pensar y la función de sentir emocionalmente, veremos que no podemos reconocer el origen de esa creación que nos hace sentir en primer lugar esa experiencia del yo soy, el señor X o la señora tal y cual. Nuestra personalidad es una construcción mental. El cuerpo consideramos que no tiene ninguna función de cara a la trascendencia y, por supuesto, ninguna función en absoluto de cara a lo que se ha venido en llamar el campo espiritual. Sin embargo, este cuerpo humano, que está en plena evolución, esto hay que darse cuenta de lo que significa. Significa que nuestra percepción máxima de lo real, nuestra experiencia máxima de lo real, va a ser superada en el siguiente paso evolutivo. Y que ahora nosotros nos conformamos con alcanzar la mejor posibilidad que esta organización corporal nos permite. Pero el cuerpo, el organismo, el cuerpo vital, por llamarle así, de todo lo que se mueve, de todo lo que tiene vida en nosotros, vida orgánica, tiene un solo dueño, un solo origen, una sola fuente. Ha realizado un solo camino, cumpliendo leyes inexorables, al mismo tiempo que magníficas. El cuerpo viene directamente del origen de la creación, del núcleo de la creación. Si nos pusiéramos algo religiosos, podríamos afirmar, sin duda alguna, que el cuerpo sale directamente de las manos del Creador. Directamente. No puede haber ninguna interferencia. El Creador nos moldea. Moldea hasta la última célula de nuestro cuerpo. Y luego la cultura nos da formas conceptuales y emocionales para vivir aquí o allá, en este siglo o en el otro, etcétera, etcétera. Pero si un hombre quisiera acercarse a lo real, conocer algo de lo verdadero y, por supuesto, lograr ecuanimidad, armonía, ataraxia,
tendría que dirigirse a su cuerpo con otra actitud de la que hemos tenido hasta ahora. Porque el ser humano de nuestros tiempos, en principio, es un ser casi estrictamente mental. Piensa y siente, siente y piensa continuamente, sin parar. No es consciente de que tiene cuerpo. No somos conscientes de tener un cuerpo orgánico. No nos damos cuenta de que tenemos pulmón, de que tenemos uñas. No nos damos cuenta. Pelos en la cara, dientes con saliva. No nos damos cuenta de la existencia real de nuestro cuerpo. Y una de las primeras tareas en un trabajo serio sobre sí mismo es sencillamente tomar conciencia de que soy un ser orgánico, no una personalidad, no un ciudadano, sino un ser orgánico en evolución. Por eso, cuando alguien quiere avanzar hacia una situación globalmente mejor, tiene que prestar atención al campo psíquico y prestar atención al campo orgánico. Pero la verdadera meditación se va a realizar en el cuerpo orgánico cuando la mente no moleste ni perturbe demasiado. Lo que quiere decir que es verdad que habrá una primera fase en que tendremos que convencer a la mente de que permita al organismo que manifieste todas sus capacidades y posibilidades trascendentes. Si logramos convencer a la mente mediante lo que llamaríamos el satsang, el hablar de la verdad nueva, de cómo son las cosas en realidad. Y para eso tenemos una larga tarea por delante. Oiremos hablar ideas nuevas que no compararemos con ninguna otra, que no rechazaremos con un acto reflejo de, no, yo sé más. Y que no nos asustarán por su carácter de novedad, de ser distintas de todo lo que yo he oído antes. Precisamente, si el satsang tiene una función, es que nos va a hablar de algo de lo que no he oído hablar nunca antes. Y que si se me hubiese hablado, en realidad, yo no estaba en disposición de escuchar como algo nuevo. Por lo tanto, es como si no lo hubiese oído nunca. Mediante esa tarea de satsang, hablar del más allá y saber escuchar lo que se dice, que no es la verdad, no es la verdad, no es una fórmula para adquirir como verdad. Es sencillamente dejarlo y que opere en mi mente, porque son en realidad no conceptos, sino contraconceptos. Esto es muy difícil de entender. No se dice la verdad. Se están diciendo contraconceptos
que intentan neutralizar aquellos conceptos que determinan nuestra vida desde el alfa hasta el omega, absolutamente, por completo. Esto lo sabe el psicoanálisis, lo sabe la filosofía. Y el hombre buscador debe llegar a saberlo también. No debe ser tan ingenuo de creer que porque ahora acepta la idea de la reencarnación, sabe algo más que los que no la aceptan. No, son simples creencias. No creer en la reencarnación es una creencia y creer en la reencarnación es otra creencia exactamente igual. No creer en el yoga o en el psicoanálisis son dos creencias. Y creer en el yoga y en el psicoanálisis son dos creencias, muchas veces exactamente del mismo nivel. Exactamente del mismo nivel. Esto va a ser muy triste comprobar por parte del buscador que continúa sin temor, sin miedo, su búsqueda. Pero es así, es una realidad. Tarde o temprano la tenemos que afrontar. Y si por fin, mediante ciertas tareas, reflexión filosófica, escucha de Saxán, sensibilización intuitiva, que en muchos buscadores falta la intuición. Tienen mucha inteligencia y muy poca intuición. Mediante estas tareas conseguiremos que la mente se quede sorprendidamente quieta. Se le va a sorprender y se va a quedar quieta por el efecto de sorpresa. Porque le hemos llevado la contraria con cierta habilidad. Porque hemos utilizado sus necesarios contraconceptos. Esos que jamás ha puesto en duda. No solo respecto a la vida, sino también respecto a la búsqueda. Cuidado, cuidado. El trabajo sobre la mente es para liberarla de las falsas imágenes sobre la vida y también de las falsas imágenes sobre la búsqueda. Si no, jamás se liberaría. Y entonces el Buda abandonó el bosque de los ascetas cuando se dio cuenta de esta segunda realidad. Falsas imágenes sobre la búsqueda basadas en la autoridad, en la tradición, en la ambición y en el miedo de esos ascetas. Y una vez que la mente es neutral, que se queda quieta, que permite que empiece a activarse el cuerpo, a moverse sus energías espontáneamente, sin la más mínima interferencia por nuestra parte. ¿Qué significaría por nuestra parte? Mental. La otra parte que tenemos es solo mental. Es el Trikuti, que en algunas enseñanzas habla de él, es el Trikuti. El Trikuti ya no puede actuar sobre el organismo. Y el organismo se hace natural y de alguna forma desarrolla sus potencialidades. Al desarrollar sus potencialidades, las capacidades psíquicas que vamos descubriendo se hacen orgánicas, se cristalizan, de la misma forma que todos tenemos cristalizado, por ejemplo, el no robar, el no romper semáforos, el no abusar de una persona débil. Todos tenemos maravillosas cristalizaciones neurofisiológicas en realidad que nos libran de comportamientos absolutamente inadecuados,
Primero se manifiestan como intencionalidad psíquica, pero al final se manifiestan como cristalizaciones orgánicas positivas en este caso. Y si descubrimos en nuestro cuerpo cristalizaciones orgánicas negativas, tenemos unos maravillosos instrumentos para que se disuelvan, que se deshagan, que nos dejen en paz. Y estos son: cultivar la atención, simple, pura, no condicionada, mirar, 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 mirar. Y si logramos ver, ver y ver y ver y ver, sin sacar ninguna conclusión de ningún tipo. Ver y ver y ver y ver. Por lo tanto, la primera es atención. La segunda es sensación. Esa atención ya no va a ir al mundo psíquico, sino que va a ir al mundo orgánico, mi mano, mi sangre, mis dedos, mis órganos internos, mi pulmón, mis meninges, mi cerebelo, etcétera, etcétera. Sensación. Atención despierta, que se dirige a la sensación viva. La atención despierta no quiere palabras, no quiere contenidos mentales psíquicos y se dirige a la sensación viva, siempre positiva, siempre gozosa. Y si lo que encuentra en su cuerpo es algo no positivo y no gozoso, encontrará también las vías para disolverlo y liberarse de ello. Cuando esta sensación se mantiene un cierto periodo de tiempo, aparece, se quiera o no se quiera, la respiración armónica, natural, no interferida. La respiración que nos conecta con algo. No es simple respiración para sobrevivir, no. Esto es una cuestión que se puede experimentar y sobre la que se pueden hacer ciertas prácticas. La respiración natural, sin interferencia mental, de ningún tipo, ni positiva ni negativa. No hablamos de pranayama, de gimnasia respiratoria, no. Ni mucho menos que la ansiedad nos domine la respiración, ni positiva, pranayama, ni negativa, ansiedad, sobre la respiración, no. Respiración liberada y natural que inevitablemente nos conecta con algo superior del orden de la vida. Por lo tanto, los trabajos sobre el cuerpo son atención, sensación, respiración y los dos últimos, relajación, lo más completa posible hasta alcanzar ciertas experiencias que dichas verbalmente no tienen ningún sentido. Yo comprendo decir que el cuerpo se abre, pues yo entiendo que pase completamente desapercibido. Bueno, ¿y qué quiere decir usted de que el cuerpo se abre? Pero bueno, yo también tengo el cuerpo abierto, ¿no? ¿Quién tiene el cuerpo cerrado? Todos. Todos. Absolutamente todos tenemos desde los 4 o 5 años hasta tiempo indefinido el cuerpo cerrado, completamente cerrado. Y podríamos decir más y peor, estancado. No en éxtasis con X, sino en éxtasis con S. Como un charco de agua estancada,
quieta, que no tarda en producir un cierto efecto de putrefacción. Todos, absolutamente todos, tenemos ese cuerpo, hasta que emprendemos la tarea de su liberación. Porque, con esto acabamos, la verdadera meditación es una meditación del cuerpo. La mente se puede aclarar, se puede silenciar y puede hacerse más sutil, ¿de acuerdo? Pero la verdadera meditación es una tarea propuesta para el cuerpo, para que se vaya acostumbrando a niveles de funcionamiento superiores que vendrán, a través de la evolución vendrán. Nosotros, mediante la meditación, intentamos acelerar ese proceso de lo que va a venir, de lo que inevitablemente, si no le ponemos graves obstáculos, está diseñado el cuerpo para llegar a ser. Y con estas dos áreas de trabajo, psíquico, saksam, reflexión, intuición, y sensación viva, respiración, relajación profunda sin miedo a la vida y apertura, el misterio de la apertura. La experiencia de la ataraxia se manifiesta en primer lugar como una condición, como una preparación para la maravillosa y desconocida experiencia del Ananda, de la felicidad que acompaña, lo hemos dicho en alguna ocasión, la felicidad que acompaña al simple y regalado acto de ser, de haber sido creado tal cual somos ahora mismo, sin más. Pues muchas gracias. Continuaremos a partir de ahora con otros temas. Buenos días.